En este capítulo vamos a hablar del estalinismo, uno de los totalitarismos existentes. Pero para empezar, vamos a definir qué son los totalitarismos. A modo de resumen diremos que estos son regímenes políticos que rechazan las bases de la democracia liberal y su objetivo es el control total de la sociedad. En consecuencia, se basan en diferentes aspectos como el culto al líder, el partido único, el adoctrinamiento de las masas, el uso del terror y la violencia, la persecución de la oposición y el expansionismo territorial. Durante el periodo de entreguerras hubo varios tipos, pero en este capítulo analizaremos el estalinismo. Y empezaremos hablando de sus orígenes. En 1917 en Rusia se produjo una revolución, se constituyó un régimen socialista y un nuevo Estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero contra todo pronóstico, en la década de 1920 el país se convirtió en un régimen totalitario. La muerte en 1924 de Lenin, el líder indiscutible de la Revolución Socialista Rusa, fue el detonante. Por el poder se enfrentaron otros dos líderes, Trotsky y Stalin. Trotsky quería exportar la revolución a otros países, pero Stalin lo que quería era construir el socialismo en un solo país, es decir, transformar la Unión Soviética en una gran potencia para después llevar a cabo la revolución y exportarla a otros países. Con subterfugios, Stalin se convirtió en el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y en 1927 toma el poder. Para poder sobrevivir, Trotsky tuvo que exiliarse, pero aún así lo mató Stalin en 1940. Pero el verdadero plan oculto de Stalin era conseguir el poder a toda costa. A partir de ahí, Rusia se convirtió rápidamente en una nueva potencia mundial. El objetivo de Stalin era crear una sociedad y economía colectivistas para convertir a la URSS en una gran potencia industrial. Para ello tomó las siguientes medidas. Lo primero que hizo fue elaborar una economía planificada dirigida por el Estado, elaborando unos planes quinquenales. Precisamente quien se encargaba era el Gosplan, que decía los objetivos a alcanzar y evaluaba los resultados obtenidos. También prohibió la propiedad privada, nacionalizando todas las tierras, bancos, fábricas y transportes y colectivizando forzosamente a la agricultura, que esto generó precisamente unos conflictos en el campo. Al final quedaron dos tipos de explotaciones, los kolhos, que eran cooperativas gestionadas por los campesinos, y los sovjos, que eran granjas del Estado. Y lo último que hizo fue dar prioridad al desarrollo industrial, especialmente la industria pesada, construyendo unas infraestructuras industriales impresionantes, pero esto lo hizo en detrimento del campo y del nivel de vida de sus ciudadanos. Con todo ello, la revolución bolchevique se convirtió en una dictadura personal. El Partido Comunista era el eje vertebrador de esta dictadura. Todo aquel que quería tener un cargo de responsabilidad debía obligatoriamente afiliarse al partido, y la ideología comunista se impuso en toda la sociedad. Para poder seguir en el poder, Stalin impuso una durísima represión al conjunto de la sociedad y también al propio Partido Comunista. Todo aquel sospechoso de oponerse a Stalin era enemigo del socialismo. En 1929 creó el Gulag, una red de campos de prisioneros donde se recluía a todo aquel que fuese sospechoso y se le obligaba a realizar trabajos forzosos. Desde 1930 hasta 1939 hubo toda una serie de purgas indiscriminadas contra todo aquel que fuese sospechoso de ir contra el régimen de Stalin. Se daban en todos los sitios, entre la población civil, en el ejército, en el Politburó, etc. Las más duras fueron las de 1936, 1937 y 1938. En total fueron arrestados casi 4 millones de personas, es decir, casi 1 de cada 100 habitantes del país, y fue condenado el 71% de los arrestados. Hay que tener en cuenta que los arrestados tenían un elevadísimo índice de posibilidades de morir, debido a que
el 58% eran ejecutados, el 23% enviados a campos de concentración, pero en ellos la mortalidad era elevadísima. El 10% restante tenía que exiliarse y un 9% sufría otro tipo de condenas. Otra de las tragedias creadas por Stalin fue el Holodomor o genocidio ucraniano. Este es el nombre atribuido a la hambruna que asoló Ucrania en la lucha por la colectivización de la tierra emprendida por la Unión Soviética durante los años 1932 y 1933. En ella perecieron entre 1,5 y 10 millones de personas de hambre. Y todo ello fue debido porque para aplastar toda resistencia contra Stalin y ampliar el control sobre los campesinos, las autoridades soviéticas tomaron las decisiones y medidas para generar una hambruna generalizada y artificial. Y para finalizar este capítulo hablaremos de unas generalidades del stalinismo. El liderazgo de Stalin se reforzó mediante el culto a su personalidad. Todo ello empezó el 21 de diciembre de 1929 en su 50 cumpleaños. Este término stalinismo fue acuñado por Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, en un discurso en el que denunciaba la incompatibilidad de una ideología colectiva marxista con la adulación excesiva a un líder del Partido Comunista. Pero ya fue tarde. En vida, todos los medios de propaganda del régimen le rendían culto como si fuese un emperador. Las características más importantes del stalinismo son la autocracia y el totalitarismo, el capitalismo de Estado, es decir, la economía estatal, la prohibición de la propiedad privada, la colectivización de la agricultura y de la industria, el culto a la personalidad, la persecución y purgas contra cualquier sospechoso de disidencia, la militarización de la sociedad y de los cuadros del partido, una fuerte presencia de la propaganda estatal y el fenómeno del patriotismo como una forma de organizar a los trabajadores, y la defensa del socialismo en un solo país como modo de supervivencia de este en la Unión Soviética. Y vamos a finalizar este capítulo dando una breve biografía de Stalin. Nació en una familia de siervos georgianos y tuvo una educación religiosa en un seminario de donde fue expulsado por sus ideas revolucionarias. Realmente fue un estudiante bastante mediocre. Fue un militante activo y perseguido hasta la revolución bolchevique. Su sobrenombre Stalin significa en ruso hombre de acero. Emprendió una pugna con Trotsky por la sucesión de Lenin, que ya muy enfermo moriría en 1924. Gobernó la Unión Soviética de forma dictatorial y tiránica desde los años 30 hasta su muerte, implantando el régimen más totalitario que jamás haya existido. Y gracias a él se desarrolló un proyecto socioeconómico comunista en Rusia, se extendió su modelo a otros países y la URSS se convirtió en una gran potencia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.